Muy buenos días, el día de hoy mi equipo y yo les vamos a dar una explicación breve y concisa sobre tres culturas muy importantes en México, las cuales son la olmeca, la maya y la zapoteca. Esperemos que sea de su agrado. La civilización maya se estableció durante el periodo preclásico 2500 a.C. a 250 después de Cristo, de acuerdo con la cronología de Mesoamérica. Muchas ciudades mayas alcanzaron su mayor desarrollo como estados durante el periodo clásico, del 250 después de Cristo a 900 después de Cristo, y continuaron durante todo el periodo posclásico hasta la llegada de los españoles. La estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco. Este hecho, sin embargo, no indica que los mayas formasen una sociedad igualitaria, porque sus clanes se dividían en linajes, que eran los grupos de familias, inferiores y superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador, de forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaba la posición social más elevada, los linajes procedentes de los primogénitos de sus hermanos, la escala inmediatamente inferior, y así sucesivamente. Las clases sociales estaban integradas exclusivamente por reyes o dioses, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. El gobierno de la comunidad de la cultura maya recaía en el linaje principal, que monopolizaba las tareas administrativas y, sobre todo, las religiosas. Los descendientes del antepasado fundador eran verdaderos dioses vivientes, que ostentaban el mando político, económico, judicial y militar de la comunidad. El Alagwini controlaba la vida de la comunidad desde la capital del distrito, ayudado por el resto del linaje gobernante, los Batabob, que se encargaban de administrar los centros secundarios subordinados, presidir los consejos comunales, supervisar la recogida de tributos e impartir justicia. La principal rama de producción era la actividad agrícola. Se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco, lo cual implicaba que las tierras pertenecían a la Hu, encarnación de grupo, quien las distribuía en función de las necesidades de cada familia. La ausencia de excedentes de producción, unida a la división sexual del trabajo existente en la familia maya, impidió la aparición del comercio, salvo que se daba en distintas ciudades-estado, y consistía básicamente en bienes. Ellos eran politeístas, y sus dioses poseían un poder limitado que les permitía influir de manera momentánea en la marcha del universo, si bien esta influencia carecía de fuerza necesaria para modificar un orden cósmico que estaba por encima de ellos. El dios era bondadoso si su conducta beneficiaba a los hombres y perverso si les perjudicaba. Ellos hacían rituales que incluían sacrificios de hombres, o otros sacrificios incluso, ofrendas y prácticas, y otro tipo de prácticas. Y eran presididos por el Ahau, el sumo sacerdote, y dirigidos por el Akin, o sacerdote. Ellos hacían esto como para alabar a sus dioses y que no se enojaran con ellos. Unos de sus dioses eran Chak, el dios de la lluvia, Amun, el dios del maíz, y Kinish Ahau, el sol. En cuanto a las aportaciones culturales, los mayas aplicaban el uso del cero, escribían, tenían una escritura jeroglífica, hacían murales muy coloridos, tenían obras muy importantes como el Popol Vuh, que era su libro sagrado, y el Chilambalam. Ellos medían los astros, los meses y los días, tenían conocimientos de ingeniería y matemáticas, y ellos edificaban estructuras muy importantes como Chichén Itzá. La cultura olmeca empezó en el 1500 a.C. y terminó en el 500 a.C. En cuanto a su organización política, era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios. Su religión era politeísta. Un gran número de dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, entre otros. El centro de su religión era el jaguar y era representado en la iconografía olmeca. Su economía se basaba básicamente en la agricultura y en el cultivo de maíz, además del frijol, la calabaza, el cacao, entre otras cosas. Y eso lo comerciaban con otras culturas o con los pueblos nómadas. A los olmecas se les acredita el desarrollo del juego de pelota, la invención del cero, el calendario, la escritura y la epigrafía,
Se cree que los olmecas fueron los primeros en desarrollar una escritura jeroglífica para su lenguaje, y en algunos otros aportes culturales han sido la construcción de pirámides y por supuesto las cabezas colosales que eran típicas de los olmecas. También en sus construcciones se podía notar que representaban el jaguar. La organización social de los olmecas fue estratificada, siendo una minoría la dominante, quienes poseían privilegios, y la mayoría eran los campesinos que vivían en las aldeas. Se desarrolló de 500 a.C. a 1000 después de Cristo. Su característica social estaba conformada por dos clases, la dominante y la clase dominada. La dominante estaba conformada por sacerdotes, militares y comerciantes, y la dominada por campesinos, cargadores, cazadores y tejedores. Nobles y sacerdotes, guerreros, campesinos, artesanos, constructores, divididos en barrios, y era obligatorio asistir a la guerra. En el caso de los hombres, la familia representaba la unidad básica y social de los zapotecas, en donde a cada persona, de acuerdo con su sexo, le correspondía realizar una determinada actividad. El pueblo estaba gobernado por el rey, era auxiliado por los sacerdotes y militares. Los sacerdotes estaban ligados a la divinidad y fungían como jueces supremos del reino. Guardaban celibato y permanecían aprisionados en el palacio. El sucesor del rey era engendrado por él mismo y la hija de un caudillo. Podría decirse que regía un estado monárquico, pero en realidad funcionaba bajo las normas teocráticas. La base de la economía zapoteca fue la agricultura, el comercio artesanal, y para subsistir practicaban la caza, la pesca y la recolección. La agricultura fue muy variada. Entre los productos que sembraron se encontraban el maíz, frijol, calabaza, etc. En la cultura zapoteca era un pueblo politeísta, en donde se adoraban a sus dioses, incluye la presencia de algunos animales. Su deidad principal del pueblo zapoteca era Zipe-Totep, que era conocido por tres nombres: Tec, Zipe y Tlatlahuit. El primero se le consideraba como el dios mayor, el segundo como dios creador y el tercero como dios astro sol. El dios Sosijo se le consideraba como el dios de la lluvia, que se hacía presente en las ceremonias religiosas de Montalbán, precolombiano. El dios del viento era Quetzalcóatl. Otro de sus dioses era Pitao Cozana, dios de los antepasados. Los zapotecas dejaron evidencia arqueológica en la antigua ciudad de Montalbán, en forma de edificios, campos de juego de pelota, magníficas tumbas y muestra de sus orfebrerías. Desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utiliza un glifo, separado por representar a cada una de las sílabas de la lengua. Dejaron arquitectura elegante, monumentos sagrados, arte cerámico, orfebrería fina y casas de baraja. Vivían en casas construidas con piedras y mortero.